Ya estamos en vivo. Buenas noches a todos y todas. Soy Mónica Valer. Muchas gracias por estar esta noche y en 5 minutos comenzamos. Manténganse en línea. Muchas gracias. Yo creo que como estoy en este, el otro no se inicia de repente.
Buenas noches a todos y todas. Soy Mónica Valer, integrante de la Mesa Directiva del Centro Federado de Arquitectura y encargada de la Comisión de Cultura 2020. A nombre de ambos, les damos la bienvenida a esta primera edición de Diálogos de Cátedra 2022. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados, así como también a los ponentes del día de hoy, quienes son Cecilia Jiménez y Carlos Jiménez. Muchas gracias por su participación. Sin más, los dejo con Leslie Soria, quien será la moderadora del día de hoy. Buenas noches a todos y a todas. Soy Leslie Soria, integrante de la mesa directiva del Centro Federado de Arquitectura, y seré la moderadora de la sesión de hoy. Le damos la bienvenida al inicio de la sesión de diálogos de cátedra en este segundo ciclo. Iniciamos agradeciendo a todos los presentes por estar conectados, a los que conforman la Comisión de Cultura, al Centro Federado y a los docentes por brindarnos su tiempo para los DDCs. Este conversatorio busca que nosotros como estudiantes podamos conocer un poco más de nuestros profesores a través de su experiencia como arquitectos. Así, les presentamos a los ponentes del día de hoy. Tenemos a los profesores Carlos Jiménez y Cecilia Jiménez. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches con todos y gracias por la invitación. A ver, ustedes me dicen cuándo quieren que empiece o que empiece Cecilia. Sí, ahorita una breve explicación. Bueno, los arquitectos han dictado juntos e individualmente desde ya algunos años los cursos de Tecnología 1, Tecnología 2, Iluminación y Acústica. Poseen una amplia experiencia en la edificación en beneficio de los condicionantes ambientales idóneos para la actividad humana. El profesor Carlos Jiménez, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Ciencias de Estudios Arquitectónicos por la Universidad de Florida y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UP. Desarrolla además su actividad como profesional independiente como consultor acústico, presidenta de la Sociedad Peruana de Acústica, miembro fundador y del Consejo Directivo de la Federación Iberoamericana de Acústica. Además, ha publicado diversos artículos como caracterización del patrimonio acústico de las catedrales de Lima y Cusco e investigaciones como el estudio del ruido por el sobrevuelo de aviones en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. La profesora Cecilia Jiménez, arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Arquitectura por la Universidad de Nuevo México y magíster en Filosofía por la Universidad de Cambridge. Actualmente, docente en el Departamento de Arquitectura de la UP, donde enseña cursos asociados a arquitectura y tecnología. Además, ha publicado artículos y libros como el Manual del Promotor Técnico para la Construcción de la Vivienda Altoandina Segura y Saludable, entre otros. Además, con proyectos arquitectónicos como el Refugio contra el Friaje en Zonas Altoandinas. Así, antes de empezar, es necesario dar algunas indicaciones. Luego de esta introducción de nuestros invitados, realizarán su presentación, donde explicarán y nos darán a conocer su trayectoria. Finalmente, concluimos con esta ronda de preguntas en la cual el público podrá realizar sus consultas hacia los invitados. Sin nada más que agregar, cedo la palabra a nuestros invitados. ¿Quién comienza? ¿Quién quieres que empiece? No sé, cualquiera. ¿Cuál? Cecilia. Okay. Ya, buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes y por fin conversar, aunque sea virtualmente, pero compartir un poco mi trabajo como arquitecto y como consultora en mi especialidad. ¿Comparto las imágenes? ¿Puedo compartir? A ver, un ratito. Sí, yo puedo. ¿No puedo? Ahí está. Listo. Gracias. Bien, los dejo. ¿Sí, ya se ve? Sí. Sí. Perfecto. Ya, listo. Bueno, les voy a compartir un poco mi trayectoria, que realmente en mi caso empieza desde muy pequeña, porque yo no recuerdo cuándo decidí ser arquitecto, creo que nací siendo arquitecto. Desde niña realmente yo quería eso, bueno, me gustaba dibujar, me gustaba mucho leer libros de todo tipo, obviamente de chiquita pues, leía cuentos y todo eso, pero poco a poco, como a los 6, 7 años, 5 años más o menos, empecé a leer libros ya un poco más complicados de arte y sobre todo de números. Me encantan los números.
aritmética, geometría, trigonometría, me devoraba esos libros. Entonces, pero siempre quería saber, unir esas dos partes de arte con ciencia, ¿no? Y creo que nací, como digo, sabiendo que iba a ser arquitecta. Yo siempre, nunca tuve un momento en que decidí, sino que era arquitecta. Como ya les informó su compañera anteriormente, yo me gradué en la Universidad Ricardo Palma, estudié toda mi carrera, no en el local que hay ahora, sino en un local que había antes en Miraflores, y tuve aquí un profesor que fue el que realmente como que me llevó por el camino de la arquitectura bioclimática y la parte tecnológica, digamos, de la arquitectura, el arquitecto Tito Peche, que de repente ustedes todavía ya no lo conocen. Él realmente fue el que me impulsó en las clases y me interesó más en estos temas. Y luego también cuando hice mi tesis de grado, él fue mi supervisor y bueno, felizmente saqué muy buena nota y me pude grabar. De ahí empecé a trabajar por un año y más o menos al año que salí me gané una beca para ir de la Comisión Fulbright para ir a la Universidad de México, de Nuevo México, perdón, para hacer mi maestría en arquitectura, justamente en lo que era diseño ambiental. En esta universidad, yo podía escoger realmente cualquier universidad en Estados Unidos, pero decidí por esta porque trabajaban con Adobe, que era algo que yo había investigado en mi tesis de grado, y segundo, porque también tenían un gran avance en lo que era la energía solar en esa época. Entonces, fue realmente una experiencia muy buena, además, no tanto o solamente académica, también personal, porque conocí un montón de lugares allá en Estados Unidos y compartí con muchos profesionales también en diferentes universidades. Luego regresé acá al Perú y estábamos en una crisis económica, bueno, pero igual empecé a trabajar, pero al año y medio más o menos me gané otra beca del Consejo Británico y hice mi segunda maestría en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde tuve también un muy buen profesor. Mi tutor fue allá a nivel de tutores, fue un físico. Entonces yo estaba feliz porque obviamente me gustan los números, entonces justamente yo estaba yendo a hacer mi maestría en toda esta parte ya ambiental, de evaluación de edificios. Entonces, y lo bueno es que este físico explicaba las cosas de manera sencilla, no las hacía complicadas, a pesar de que había muchas fórmulas, sino que las trataba de hacer muy sencillas. Y eso me motivaba más a aprender y querer saber más sobre estos temas de evaluaciones térmicas y tecnológicas de los edificios. Bueno, ya con eso regresé acá al Perú, también seguía la crisis económica, política, financiera, y estuve trabajando por muchos años, no directamente en arquitectura, sino ya a nivel corporativo, comercial, que fue una experiencia muy interesante porque desarrollé habilidades adicionales que me han ayudado realmente en mi carrera en arquitectura. Y desarrollé habilidades que yo ni sabía que tenía, ¿no? Pero en paralelo siempre tenía algunos trabajos pequeños en arquitectura y siempre estuve enseñando. O sea, enseñé primero en la Universidad Ricardo Palma, también enseñé en la UNI y también enseñé acá en la Universidad de Lima. Y finalmente empecé a enseñar en la Católica. Todavía estaba trabajando en esta empresa, que además también me permitió viajar por muchos lugares del mundo, en que pude conocer un montón de edificios, porque como arquitecta lo primero que iba a visitar eran edificios que yo había leído, visto, de arquitectos famosos, y también eso enriqueció bastante toda mi experiencia como profesional. Bueno, y de ahí ya en la Católica pude ya desarrollar un poco más la parte de investigación, que es lo que más me interesaba en ese momento en mi carrera profesional. Y como ya lo mencionaron, hemos hecho algunos trabajos de diverso índole a nivel de investigación, y actualmente soy parte del grupo de Centro Tierra con la arquitecta Rodríguez Larraín. Bueno, y actualmente estoy haciendo consultoría en toda la parte técnica, lumínica, y voy a compartir algunos de los proyectos que he realizado en estos últimos años, que ya estoy dedicada 100% a mi especialidad y a lo que más me gusta. Bueno, este es un proyecto que se desarrolló para el Real Plaza en Nuevo Chimbote. Aquí lo que se quería era un proyecto bastante sencillo en cuanto a ventilación, era cómo hacer para que el patio de comidas de este centro comercial no sobrecalentara en los meses sobre todo de verano. Entonces lo primero que se hizo fue un estudio, como ustedes ven acá, el típico gráfico de confort, que los que han sido mis alumnos ya lo conocen.
Básicamente ese era el terreno, tenía los lados más largos hacia el norte y hacia el sur, los vientos predominantes venían obviamente del sur y del suroeste, y los lados que más afectaban la radiación solar obviamente eran el este y el oeste, pero este era un lado casi cerrado, entonces no había mucho problema con el sol del oeste. Este es el patio de comidas, el que está acá en celeste, y lo que se quería al principio era un techo nada más completo, y al finalmente lo que se buscó era aprovechar estos... y acá en este lado, por este lado de acá, había un volumen que se ve acá y que iba a bloquear los vientos que van a estar, que podrían haber entrado a nivel de las personas al centro de comidas. Entonces lo que se hizo fue obviamente elevar este techo para permitir que el aire caliente, tanto de los locales comerciales que vendían comida y que normalmente tienen cocinas encendidas, equipos encendidos, y de las personas que se acumulaban en las horas pico, digamos, de almuerzo, de repente el lonche y las comidas, también generaban mucho calor, entonces que ese calor se fuera en la parte más alta, que era muy elevada, y escapara por esas ventanas. En este caso fueron como 3 niveles de techo con dos niveles de ventanas para que el aire caliente saliera por ahí, y además con los vientos predominantes que venían en esta dirección, succionaran ese aire caliente y facilitaran que el aire frío entrara por esta zona, refrescara y saliera por la parte superior. Como digo, un proyecto bastante sencillo, pero que funcionaba porque se evitaba que hubiera sobrecalentamiento. No sé si acá ven como unas ventanitas en este lado. ¿Sí? Esto ya es otro trabajo de Moquegua. Trabajamos con el estudio de los arquitectos Barkley y Cruz. En este caso, como ustedes ven acá en gráfico de confort, todo el año requieren sombra durante el día, que es obviamente cuando va a funcionar este proyecto. Este edificio es la mayor parte de día el problema. Se requería también, además de sombra, ventilación y evaporación, porque era un poco seco. El terreno era un poco cuadrado, ¿ok? Los vientos venían en esta dirección, obviamente del suroeste también. Era un terreno bastante, o alrededor no había realmente edificios muy altos, era bastante despejado. El partido que estaba tomando el estudio era de algo circular, ¿okay? Una torre circular de oficinas, ¿okay? Pero como para evitar que sea un gran volumen todo redondo y muy masivo, muy cerrado, se hicieron estas aberturas, ¿okay? O como ranuras, digamos, en este gran cilindro. Y esto se trabajó para que justamente los lados de estas ranuras, los lados más largos, que iban a tener todas las ventanas de las oficinas, las más amplias, dieran hacia el norte y hacia el sur. ¿Okay? Y ahí se podía controlar mucho más fácilmente la radiación solar. Mientras que todo el borde del cilindro tenía aberturas o ventanas o vanos muy angostos, varios pero muy angostos, que era más fácil controlar la radiación solar que ingresaba por ese lado. También esto permitía que haya ventilación, porque los volúmenes que eran cerrados de oficinas eran realmente más angostos, no era toda una masa redonda de este círculo, sino eran como pedazos que se unían a través de un atrio central que estaba en esta zona. Este atrio central, que tenían este típico techo de mojinete de Moquegua, permitía también que acá haya, que el aire caliente que se podría estar acumulando acá vaya hacia arriba, hacia la parte alta, y escapara por estos lados superiores entre la diferencia del techo que estaba sobre el lobby y el techo de las oficinas. ¿Okay? Y además con el viento que venía en esta dirección, succionaba este aire caliente para que saliera y un poco entraba por esta zona de acá. Entonces, esa fue una muy buena solución de hacer toda esta parte de las ranuras que ayudaban a la iluminación, evitar el asolamiento y permitían la ventilación más adecuada de las oficinas. Acá se hizo un estudio de cómo iba a ser el flujo de los vientos. Este es el primer piso, por eso es que se ve medio cuadrado, porque acá había oficinas de atención al público. Y se ve que es una gran masa, ¿no? Todavía no había las ranuras completas. Entonces, esta parte de que se ve con columnas es como unos espejos de agua para que el viento que iba a entrar por acá también entrara con un poco de humedad. El atrio central estaba acá. Entonces, esta zona no había problema, se ventilaba perfectamente, esa también, pero acá sí había problemas, ¿no? Porque ya el viento venía con mucha menor velocidad, mucho más débil,
y no había un movimiento suficiente de aire. Entonces lo que se recomendaba acá era algún tipo de ventilación mecánica, no necesariamente aire acondicionado, sino ventiladores, algún tipo que moviera el aire para que de alguna manera se solucionara este problema. Ya cuando estábamos en el cilindro, que tenía ya estas ranuras, era mucho más fácil porque el volumen de aire que tenía que mover era mucho menor, ¿ok? Y permitía que haya el ingreso de aire por acá, de aire fresco, digamos, y la salida de aire caliente por esta zona, ¿ok? En todos los casos. Y este es el edificio ya final, que lo deben conocer, las aberturas muy, muy pequeñitas realmente en todo lo que es el cilindro propiamente dicho. Por acá está el espejo de agua, ¿ok? Estas son las ventanas que ven, creo que se está viendo hacia el sur. Acá está el techo superior para la salida del aire fresco. Estas son una parte de las ranuras, ¿ok? Acá tienen, en este caso, una terraza. Y miren ustedes las ventanas que dan hacia el norte y hacia el sur, con unos aleros no muy pronunciados, pero que protegían para evitar que entre la radiación solar hacia el interior. Entonces, esta ranura fue lo que realmente ayudó a que haya un mejor desempeño térmico en este edificio. Este es otro proyecto, este es acá ya en Lima, en San Juan de Lurigancho, con los arquitectos Yosa Cortegana, el estudio de arquitectos. Bueno, este es el gráfico de Confort de Lima, que ustedes ya lo deben conocer. Obviamente los meses de verano son los que requieren mayor atención, sobre todo porque requieren sombra y ventilación. Este era el terreno, los vientos venían desde esta dirección. Acá felizmente teníamos un área más o menos abierta y todas las edificaciones alrededor no eran muy altas realmente. Obviamente los problemas iban a venir desde el este y el oeste, que es por donde venía el sol directamente en las mañanas y en las tardes. Acá lo que se hizo fue, ok, qué cosas se iba a hacer con cada una de las fachadas, qué es lo que se requería, sol controlado en la fachada norte, porque realmente solamente iba a dar en los meses de invierno o frescos y inicios de primavera, sombra en la fachada sur, de repente todos los meses de verano, el este y el oeste sí se requería que esté en sombra siempre, porque iba a ser mucho problema, no solamente térmico, sino también visual, ventilación cruzada con renovación de aire, sobre todo en los meses de verano, y solamente renovación de aire en los meses, obviamente, de más fríos, que son los de invierno. Perdón. El proyecto consistía de 2 torres, 2 cuadrados realmente, 2 torres que están acá, y patios en los otros dos lados. Este era el Instituto CICE y este era la Universidad CICE. Creo que actualmente solo se ha construido esta de acá, el instituto. Los vientos vienen en esta dirección, ¿ok? Y como decía, el sol venía desde estos lados. Lo que se decidió acá fue entonces evitar que haya aulas o recomendar que las aulas estén en su mayor parte o casi todas en los lados norte y sur, para que las ventanas se puedan abrir hacia esas direcciones. Mientras que hacia el este y el oeste, ¿cómo se llaman? Los edificios tuvieran servicios, ya sea circulación o algún tipo de servicio, pero en este caso, además de poner acá los baños en el caso del este, porque se recomendaba que todo esto sea en lo posible un muro ciego para que no haya ingreso solar directo, sí se añadió un laboratorio porque requerían el número de aulas requeridos, era este laboratorio más en cada uno de los pisos. Entonces, para la solución de esta fachada de acá, que sí se quería, o tenía que tener ventanas obviamente hacia el exterior, fue recomendar un tipo de celosía. ¿Okay? Como ustedes ven acá, una celosía bastante tupida que permitiera el flujo de aire, pero que evitara el asolamiento. Y también permitía la iluminación natural. Se calculó más o menos la abertura de estos agujeros o de esta celosía para que haya luz natural adecuada, no haya ingreso solar, pero sí haya también ventilación. ¿Okay? Sobre todo porque acá en este instituto los escritorios normalmente están bastante cerca a las ventanas. ¿Okay? Entonces eso crea un problema de que el que se sienta en estos lados puede recibir mucha molestia, ya sea visual, térmica o de ventilación, también de repente vientos muy fuertes. Se hizo un estudio un poco más detallado en las fachadas norte y sur de lo que eran las ventanas.
Por ejemplo, acá solamente era con un alero y elementos verticales, acá era elementos verticales un poco más amplios, aquí era ya con elementos verticales para ver cómo se podía evitar al máximo la radiación solar impactando directamente en el interior. Aquí era ya con una combinación de elementos verticales con elementos horizontales. Y bueno, finalmente se decidió por estas alternativas, que lo que hacían es que el sol entraba realmente solamente un poquito, en este caso en los meses de invierno, que realmente el cielo está nublado, pero los meses más críticos, que eran en las tardes, en el verano, se evitaban totalmente. Entonces, este fue el diseño como final, que además le daba una textura interesante a todo el edificio. En la parte de ventilación, aprovechando como 3 zonas que habían de espacios, se decidió tener acá ¿cómo se llama? Los corredores de vientos, digamos, o corredores ventilados, ¿ok? Que lo que hacían era, por ejemplo, en las aulas que estaban hacia el sur, permitían que haya ventilación cruzada de vientos que ingresaban por el lado que daba hacia la calle, y el aire caliente salía por el lado que daba al corredor y arrastrado por este corredor ventilado, el aire que pasaba por ese lado. Igual acá, en este caso, el corredor ventilado alimentaba a las aulas, ¿okay? Porque el viento venía en esa dirección, entraba por el corredor, alimentaba las aulas y salía por las ventanas principales, ¿okay? Como se ve acá. Acá también había un ducto central, que era de la escalera central, ¿okay? Y ahí lo que se buscaba era que el aire caliente, sobre todo en el último piso, escapara hacia, por este tipo de celosía, digamos. Inicialmente era este tipo de celosía para que escapara libremente y por succión del viento principal saliera al exterior. Este ducto iba, como se ve acá en el corte, en todos los pisos, ¿okay? Entonces acá había el ingreso, la salida hacia el corredor, y en el caso que estuviera el ducto cerca, salía también inclusive por el ducto. ¿Okay? Estos 2 corredores, en algunos casos tenían la celosía totalmente puesta, o sea, era todo el muro, y en el primer piso era obviamente el ingreso a los corredores, ahí sí era la abertura, o sea, era el vano de ingreso. También se vio cómo hacer las ventanas para que el viento entre, en el caso de ventanas altas, por la parte de arriba y no directamente y no vuela los papeles o lo que sea de los estudiantes, y salía por ventanas altas, en este caso el corredor. Y en el caso de los otros salones, entraban por la ventana alta y salía por la ventana principal. Este es ya el edificio construido. Ven ustedes acá la fachada, cómo está. Esta es la fachada sur, esta es la fachada este. ¿Okay? Este es el corredor ventilado con este tipo de celosía para evitar la radiación solar directa. Acá ven la fachada como eran unos tipos aleros, como digo, elementos verticales y horizontales de sombra, que protegían las fachadas que eran hacia el norte y hacia el sur. Esta es la fachada este, como ven todos los muros son ciegos, o sea, seguía el mismo patrón casi de elementos de sombra, un poquito menos elaborados, pero no protegían nada porque realmente son los muros, ¿ok? Y esta es la parte de los corredores con la celosía, y es donde están estos cuadritos. Acá también había, era la parte de los baños, ¿ok? Entonces era realmente también casi muros ciegos. Esta es una de las aulas de laboratorio que daban hacia el oeste, no sé si recuerdan, y tenían la celosía. Había una buena iluminación natural, miren, sin mucha reflexión y todo eso. Se podía ver inclusive la pantalla de las clases. Esta es una de las fachadas del lado norte, creo, con los elementos de sombra, las ventanas, etc. Este ya es el último piso de la escalera que tenía el ducto central. Ya cambió el techo, como les dije, porque se vio que iba a haber ingreso solar, sobre todo en los meses de verano, que podía crear sobrecalentamiento, y además podía haber garúa, que iba a hacer que estas escaleras se mojaran y era peligroso. Entonces sí se puso un techo, pero se dejó estas aberturas para que pueda salir el aire caliente sin ningún problema. Y acá están las ventanas altas para crear esta ventilación cruzada en las aulas que tenían las ventanas, ¿cómo se llama?, hacia el norte y hacia el sur. Y finalmente les voy a compartir el proyecto del colegio, una ampliación, más bien un reemplazo que se hizo de las aulas de primaria y de jardín para los chicos en el Roosevelt, acá en La Molina, también con los arquitectos Llosa Cortegana. Este era el proyecto, esta era
la parte de las aulas de la sección primaria, y acá estaba la sección primaria y transición, creo que era. La orientación estaba un poquito inclinada hacia el noroeste y hacia el sureste, sobre todo de esta que era como una franja bastante alargada. Acá sí se hizo un estudio bastante detallado de las ventanas, como ven acá no tenían ningún elemento de sombra y estaban dando hacia el noroeste. Entonces se hizo un análisis, pues ya conocen estos gráficos, y se vio que el sol entraba pues todo el año, en las tardes y algunas veces en la mañana. En el invierno no hay tanto problema, pero sí en los meses de verano. Y se definió que realmente estos eran los meses que se tenían que proteger realmente de la radiación solar. Primero se hizo un alero común y corriente, o sea, y era muy amplio, o sea, 1,40 m de alero por 350, y inclusive no llegaba a proteger algunas horas de la tarde, sobre todo en el verano. Entonces no funcionó. ¿Okay? Entonces hicieron varias pruebas de diferentes tipos de aleros. Acá había uno que era que fue el que finalmente se escogió, que era una combinación de elementos verticales con elementos horizontales. ¿Okay? Ustedes ven acá elementos verticales con elementos horizontales en esta sección. Y que sí se vio que protegía totalmente todo lo que era este sol que ya no había, de acá que era estas horas críticas. Apenas había uno en los meses de abril y agosto, pero que era básicamente entre las 3, 4 de la tarde, que había como un cambio de hora en la sección de los alumnos que quedaban a hacer prácticas especiales, algo de eso. Finalmente el diseño fue se hicieron algunos módulos, esto ya lo diseñaron los arquitectos, se probaron y sí funcionaban con las especificaciones de asolamiento y todo eso, y se vio cómo afectaba en la parte de iluminación. Acá también se hizo un análisis de iluminación. Esto es sin ningún elemento de sombra. La ventana estaba en esta zona, ¿ok? O sea, se estudió esta ventana. La ventana estaba en esta zona, había mucho deslumbramiento a las carpetas que estaban cerca. Afortunadamente, como estaban ordenadas las clases, no había carpetas acá, pero sí podían producir reflexiones en estos muebles que estaban acá. ¿Okay? Entonces podían crear algún tipo de deslumbramiento. Y más o menos el 2% de factor de luz de día llegaba hasta acá. Okay, entonces era una iluminación bastante adecuada por la intensidad de radiación solar y de iluminación que tenemos acá en Lima. En esta zona, ¿okay? Esta sí era demasiado alta. Entonces con los aleros estos que se diseñaron, esta celosía, se hizo el nuevo estudio. Acá ya no había deslumbramiento, ¿okay? Había una iluminación un poco más uniforme. Vean que ya no hay una parte tan oscura como se notaba antes. El 2% de factor de luz de día bajaba, ya no estaba a esta altura, sino ya en la siguiente fila, pero el nivel de iluminación que se conseguía era el adecuado de más o menos entre 300 y 400 luxes. Entonces era una iluminación adecuada, a pesar de que solamente acá en la mitad del salón se llegaba hasta el 2% y luego seguía bajando hasta 0,5 creo que era. Entonces sí se podía trabajar, no había problemas en cuanto a la iluminación natural. La ventilación también, como era una celosía, no había problema, por ahí podía entrar el viento hacia las aulas, pero como eran las aulas eran dos a cada extremo y un corredor central, ¿okay? Entonces no podía haber una ventilación cruzada al corredor central. En este caso el corredor central no solamente es un corredor, sino que tiene como unas aulas abiertas, en que hay clases siempre abiertas, digamos, hacia el corredor y que podían hacer bulla. Por lo tanto, no se podía abrir ventanas altas para que hubiera ventilación cruzada hacia estos corredores, porque el ruido iba a hacer que nunca las abrieran. Entonces, lo que se escogió fue hacer, conversando con los arquitectos, estos ductos de ventilación, en que el aire entraba por la ventana y salía acá había una rejilla y salía por ese ducto de ventilación, que el aire caliente o el aire que estaba en el ducto era succionado por el viento principal que estaba en la parte superior. Este era en el primer piso, en el piso de abajo, y en el piso estaban como desfasados, y en el aula de último piso igual entraba por acá el aire y tenía sencillamente una reja en este sentido y salía por la parte de arriba. ¿Okay? Entonces con esto se aseguraba que todas las aulas tuvieran esta ventilación cruzada. Este fue el diseño ya final, o sea, con todos los elementos de sombra, en vez de tener una gran pared con las ventanas grandadas, así puro muro, le dio un poco más de alegría, además con los colores que escogieron y todo eso,
ven que está un poco más separada, inclusive la ventana, o sea que inclusive era mucho mejor el control del asolamiento. Y además para confirmar de que teníamos temperaturas adecuadas, porque acá habían estado acostumbrados a tener aire acondicionado en las aulas y esas no iban a tener aire acondicionado, se hicieron unas simulaciones de cómo iba a ser la temperatura. Se escogieron algunas aulas típicas, como ven ustedes acá, estas celestes, y se vio la línea más gruesa, esta celeste gruesa es la temperatura exterior, estas son las temperaturas máximas, que era realmente lo que podía causar problemas, y todas estas son las diferentes aulas que se escogieron para hacer la prueba. Esta zona media gris es la zona de confort, digamos, ¿okay? Y se ve que la mayor parte del año, todos los meses que había, estaban en confort. Sin embargo, como este colegio empieza clases como la última semana de febrero, se vio que sí acá había un pequeño problema de sobrecalentamiento. ¿Okay? Se vio entonces aula por aula cómo era el comportamiento horario. ¿Okay? Entonces acá ustedes ven todos los meses y el comportamiento horario, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día. Y se ve que la máxima, que es esta gris, que es creo en el mes de febrero, que es cuando empiezan clases, ni siquiera sobrepasaba la temperatura de 27 grados, que es la límite de confort térmico para Lima, ¿okay? En los meses de verano. Entonces, con esto se dijo, miren, no se preocupen, no va a haber problemas. En el peor de los casos, sí se recomendó que por si acaso tuvieran algún tipo de ventilador en las aulas, pero ventilador normal, mecánico, en el caso de que hubiera algún pico pues, de temperatura en algunos días, ¿no? Porque justamente empiezan clases, obviamente, en los meses más críticos del año. Y con esto ya inclusive creo que estaban buscando la certificación LEED, entonces ya con esto se subsanó un poco la parte térmica y se comprobó que realmente con las estrategias que se habían propuesto se podía cumplir. Y bueno, estos son algunos de los proyectos, como digo, que quería compartirles. De repente es demasiado parte tecnológica, pero es básicamente el trabajo que estoy haciendo en este momento como consultora en lo que es la parte térmica, lumínica, y especialmente acá en Lima, que es de sombra y ventilación para los edificios. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Se encontrará el arquitecto? Sí, acá estoy, no me diga. Ok, ya, yo lo voy a mostrar también y a ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Sí. Ya, listo. Ok, entonces lo que quiero más o menos decir muy rápidamente a través de un proyecto, mostrarles en qué trabajo, cuál es mi experiencia profesional. Ya más o menos dijeron al inicio quién soy. Tengo una maestría en Ciencias en Estudios Arquitectónicos en la Universidad de Florida. En realidad estudié en la Ricardo Palma y hasta estudiar arquitectura no tenía ni idea de qué estudiar. Y es más, cuando comencé a estudiar, ingresé a la universidad y esto también ingresé a Ingeniería Civil en la Católica. En esa época llevé un ciclo porque en esa época todos los ciclos estaban atrasados por las huelgas en las universidades. Entonces, la única que no estaba atrasada era la Católica y que para aprovechar el tiempo me meto a estudiar Ingeniería Civil. Y estudié un ciclo y en simultáneo al final ingresé a la Ricardo Palma Arquitectura. Y ingresé a Arquitectura porque desde pequeño adoraba hacer maquetas. Y para mí Arquitectura era hacer maquetas. Y después me di cuenta que eso era mentira. Pero ya estaba adentro, así que continué con todo. Y bueno, no tuve ningún problema en la carrera, me fue muy bien. Por supuesto, hasta el final, en la cual probablemente como muchos de ustedes, porque veo que están acá varios de mis alumnos de los varios cursos que hemos dictado, entonces saben cómo soy. Posiblemente como ustedes nos dijeron, ok, ¿qué vas a hacer de tesis? Y llevábamos un curso de pretesis, y ahí fue que definí. ¿Y cómo definí mi especialidad, que es la acústica? Simplemente comenzando a desesperarme para ver qué cosa puedo hacer, el tiempo pasaba, el ciclo pasaba y no sabía qué cosa hacer. Y me llegó a las manos una revista de arquitectura que estaba suscrito y vi una sala de concierto en Texas. Y dije, esto quiero hacer. Y ahí comenzó toda la historia. Ahí comencé a hacer todo mi investigación sobre lo que vendría a ser acústica, diseño de teatros y todo eso. Mi tesis en ese entonces de bachillerato
y mi tesis y título profesional fueron específicamente sobre el comportamiento acústico de locales. En ese entonces no había mucha información. A diferencia de ustedes que tienen la gran ventaja en Internet, no existía el Internet. Y entonces no había otra forma más que comenzar a pedir información. Y bueno, se desarrolló la tesis, no hubo ningún problema. La tesis profesional ganó una medalla, que se envió la tesis a Estados Unidos, se ganó una medalla. Y a partir de esa medalla también logré obtener una beca con la cual me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría. Y yo también, a similitud de Cecilia, si bien tenía la posibilidad de elegir 5 universidades, yo quería la Universidad de Florida porque ahí se juntaba una de las razones por la cual estudié arquitectura. Hacían acústica con maquetas. Entonces, ahí me fui a estudiar. Me fui a estudiar a la Universidad de Florida, hice mi maestría, regresé, y justo cuando yo me he ido, casi en el 92, estamos en plena época del terrorismo, entonces prácticamente no existía la construcción en el Perú, estaba desaparecido. Regresé cuando ya había pasado todo esto y comencé a trabajar. Me incorporé al laboratorio de acústica de la sección física desde entonces y trabajé en la universidad antes de que exista la Facultad de Arquitectura. He trabajado en Estudio General de Ciencias, he estado en Ciencias de la Comunicación, soy parte de la maestría en Física Aplicada, he enseñado también en la Facultad de Ingeniería, se pasó por todos lados. Y ya finalmente en Arquitectura cuando apareció. Y ahí también dicto el curso de Tecnología con Cecilia, el curso de Acústica como electivo, y el curso de Espacios Escénicos también como electivo. Y ya estando en la universidad, me dieron la oportunidad de hacer un doctorado. Aquí también la Universidad Politécnica de Madrid nos facilitó la posibilidad de hacer doctorados allá. Nos consiguieron becas de la Agencia Española de Cooperación, becas Carolina, beca de Banco Santander, y realmente me salió gratis el doctorado casi. O sea que fue una maravilla, y fue un doctorado en acústica. Si bien pertenecía a la Escuela Superior Técnica de Ingenieros Industriales, mi tesis fue sobre acústica. Entonces siempre me he encaminado en esa rama de la arquitectura. Bueno, como dijo también Leslie, soy miembro fundador de la Sociedad Peruana de Acústica, porque cuando regresé no existía nada de eso. Cuando regresé de mi maestría, la palabra acústica prácticamente no existía. Y poco a poco hemos tenido que hacer un poco de mercado dentro de los arquitectos, dentro de las constructoras, para comenzar a demostrar que sí, que la acústica sí existe y que la acústica tiene un valor agregado a cada una de las edificaciones. Como miembro de la Sociedad Peruana de Acústica, también creamos la Federación Iberoamericana de Acústica. Y bueno, ahora trabajo básicamente dedicado a eso. Desde antes de irme, desde que acabé la universidad, antes de mi maestría, he trabajado siempre en acústica y todos mis proyectos son relacionados con acústica. Ese es mi mundo. Ok, como le decía, yo me encargo de esto. ¿Y qué significa, para aquellos que no han llevado el curso, qué significa desarrollo integral de proyectos acústicos? Se estarán preguntando. Básicamente es esto: trabajar con el sonido en la edificación. ¿Ok? Ver la forma en la cual el sonido puede llegar en un espacio interior de manera adecuada a cada uno de los oyentes, que se transmita sin ningún tipo de problema, que se llegue sin ninguna deformación ni nada de eso, y además lograr un buen control de ruido. Estas dos son las grandes ramas de la acústica arquitectónica, que es en lo que yo trabajo. ¿Vale? Y entonces, muy probable que muchos de ustedes estén preguntando, ¿y esto dónde se puede aplicar? Acá le he puesto una pequeña relación de algunos de los lugares o tipologías arquitectónicas en las cuales he trabajado en estos últimos más de 2 décadas. ¿Ok? Auditorios, teatros, colegios, universidades, hoteles, oficinas, clínicas, fábricas, viviendas, comercios, iglesias, gimnasios, museos, coliseos, restaurantes, estadios, casinos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la acústica arquitectónica se aplica en todo tipo de edificación, de gran envergadura, de pequeña envergadura, a nivel arquitectónico, a nivel urbano, de espacios cerrados, de espacios abiertos. En cualquier tipo de tipología, uno puede aplicar lo que son los principios y las bases de la acústica arquitectónica. Entonces, esto
se los quiero mostrar en un caso muy específico, porque posiblemente ya cuando comiencen las consultas, les puedo mostrar muchos más proyectos, son montones, entonces eso va a depender del interés que tengan. Y el caso que les quiero mostrar es este, que inclusive ustedes lo pueden visitar. Es el caso del auditorio que se ha diseñado en la sede del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. Es un proyecto de la arquitecto Ledgar, de nuestro decano, y esto comenzó en el 2017, hasta que está construido en el 2019. Ha sido un proceso bien largo. Con el arquitecto Ledgar ya hemos trabajado muchos auditorios, bastantes diría yo, entonces ya sabemos más o menos cómo es nuestra forma de proyectar y diseñar. Entonces, en este caso particular, a mí me llamaron cuando ya existía un anteproyecto, que es el que vemos acá. Este es el anteproyecto base, es lo que me muestran, o sea, es lo habitual en este tipo de especialidades, nos llama, entre comillas, el cliente o el proyectista, nos dice, tengo este proyecto, quiero ver cómo funciona acústicamente o quiero que se habilite acústicamente. Entonces, esto es lo que me entrega el arquitecto Ledgar, la oficina de arquitecto Ledgar. Entonces uno comienza a ver las potencialidades, comienza a evaluar, comienza a ver qué defectos hay, y a partir de eso comenzar a corregir, ver, o sea, como siempre les explico en mis clases, lo fundamental es saber para qué sirve, para qué cosa se va a utilizar este local. Porque si no saben eso, pueden hacer cualquier cosa y cualquier cosa le van a aceptar y posiblemente cualquier cosa va a fracasar. Entonces, eso es importante en el caso de la acústica, saber para qué va a ser utilizado este tipo de auditorio. Se definió no solamente con el arquitecto Ledgar, sino básicamente con los clientes, en ese entonces el decano del Consejo Departamental del CIP, y se dijo que era un auditorio multipropósito. ¿Ok? Este es el nivel de galería. Ya desde el nivel anterior, solamente cuando uno ve, sabe qué problemas van a haber, qué inconvenientes pueden existir. Entonces, uno comienza a orientar al arquitecto, que no tiene por qué saber, pero lo que diría es que no se cometan tantos errores como para que se modifique todo el proyecto. Entonces ya uno comienza a decirles, esto puede pasar, esto no puede pasar, como por ejemplo la presencia, nunca se puede tener presencia de este tipo de ambientes y servicios higiénicos pegados a una zona de auditorio, porque producen ruido, producen vibración, era adecuado lo que vendría a ser las paredes, que ya había aprendido de que no pueden ser paralelas, y bueno, una serie de cosas que comenzaron a transmitirnos y a decirnos que por qué puede ser o por qué no puede ser. Lo que les comentaba es que ese nivel de galería era bastante profunda, entonces había que tener algún tipo de cuidado con eso, o en una u otra manera comenzar a ver si se podía optimizar el proyecto. Entonces, con esto, vamos a ver esto de acá. Esto es lo que me dieron. Y vamos a ver en qué cosa terminó. ¿Okay? Si ustedes ven acá cómo se va a transformar este anteproyecto de arquitectura base al proyecto de arquitectura final, en el cual se integró todas las recomendaciones que a lo largo de todo este proceso de diseño, en el que no solamente interviene acústica, intervienen todas las especialidades, y de una u otra manera, todas estas especialidades tienen que ver con acústica, tienen algún tipo de repercusión en la acústica. ¿Ok? Entonces, esto se transforma en esto. Si bien la base continúa, hay ciertas diferencias en cuanto al tratamiento en paredes. ¿Ok? Esto va a cambiar. Es más, durante la obra, esto cambió y esto se convirtió en un ingreso. De manera que la zona de servicios higiénicos ingresaba por acá y no directamente a través de la sala, lo cual no era lo más recomendable. ¿Ok? Igual se creyó, trataron de evitar esto, se pusieron una serie de elementos como tabiques sanitarios para independizar y evitar el ruido, la transmisión de ruido. Se pusieron también porque tenemos, es colindante con una propiedad vecina que es una vivienda, entonces había que proteger que el ruido que se generaba acá, al ser un auditorio multipropósito, no fuera a contaminar hacia las viviendas, a las propiedades vecinas, y tampoco sea contaminado desde el exterior, porque esto daba una gran explanada que daba hacia la calle, está en pleno San Isidro. Entonces, la presencia de luces acústicas, ese tipo de cosas que se comienzan a manejar.
En el caso de lo que es la galería, algo similar, así nació y así acabó. ¿Ok? Entonces también igual se mantiene este tipo de quiebre, se crean una serie de elementos difusores, y vamos a ver en un rato que esto no responde a un primer diseño, sino es una evolución de diseños en los cuales uno comienza a manejar y a negociar, si quieren llamarlo así, con la arquitectura, porque debe seguir estos principios de que sea algo estético y que se mantenga el concepto inicial que tenía el arquitecto. Normalmente cuando me llaman y me dicen me dan ese tipo de encargos, yo les digo al arquitecto cómo quiere ver su auditorio, porque la idea es de que no lo variemos o no, este concepto general no se vea alterado, sino tratar de mantener dentro de ciertos rasgos. Entonces todo esto trata de manejar y se llega a este resultado. Entonces, veamos el corte. Este es el corte inicial. Si ustedes ven acá, este es el auditorio que inicialmente se propuso. Acá habían algunos problemas en cuanto a pendientes. Se trató de optimizar esto. ¿Okay? Porque si ustedes ven, todos van a tener una buena isóptica, una buena visibilidad, pero hacia la cabeza. Y si este régimen de uso de este escenario iba a ser multipropósito, significaba que, de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, podían haber presentaciones de danza en las cuales los espectadores quieren ver el zapato del bailarín, o podía haber funciones de teatro, o podían haber funciones de música en el cual posiblemente un instrumento musical como el contrabajo podía estar apoyado en la parte inferior. Entonces, los ángulos de visual no eran los más adecuados. ¿Qué cosa se hizo para esto? Se trató de optimizar y a esto responde, vean acá el tratamiento de las paredes laterales era muy simple. En realidad es un machimbrado de madera que se trataba de poner con esa forma quebrada que vimos en la planta. Esto acaba así. ¿Ok? Vean la diferencia, el volumen se vio alterado, creció en volumen un poco. ¿Ok? Aparecen, ya no es un techo plano, sino aparecen una serie de paneles que lo que van a hacer es proyectar el sonido de manera eficiente hacia las zonas más alejadas de la fuente de sonido, tanto en el nivel de platea como en el nivel de galería. Y se crean una serie de elementos que son elementos de difusión del sonido, que lo que hacen, porque uno de los regímenes de uso de este local iba a ser también para música, para cuando haya algún tipo de presentación musical o algo de eso, también iba a servir. Entonces, lo que se requiere en este tipo de ambientes son que el sonido les llegue de todos lados, que el sonido nos envuelva realmente para que nosotros podamos deleitarnos con lo que estamos percibiendo de los instrumentos musicales. Esto se dio, y a eso responden esta configuración de los paneles. ¿Ok? Se creció en una caja escénica que no existía, porque también querían hacer teatro en algún momento. Entonces, ya no era solamente, si regresamos al inicio, vean cómo era el techo, plano. Les reitero, todo esto se subió porque se requería un mayor volumen de aire, que está muy relacionado con cómo va a sonar este auditorio. Si es muy pequeño, va a ser muy seco; si es muy grande, va a ser muy reverberante, va a tener, como muchos de ustedes inicialmente le dicen, antes de que entren al curso, eco, que es una reverberación muy prolongada. Entonces no se va a entender lo que se dice. Entonces ustedes pueden ver cómo se varía. Vean acá también en la transformación, se llega a prácticamente a la mitad del cuerpo con la optimización de las visuales. Y bueno, este es el resultado final. Como les decía, o sea, todo esto no aparece de un momento a otro, sino es todo un proceso de diseño en el cual uno comienza a ver diferentes alternativas, diferentes opciones. Lo pueden ver acá. Uno comienza a trabajar con diferentes ángulos con los cuales uno puede comenzar a proyectar el sonido a diferentes lugares, ver en perspectiva, comenzar a manipular todo esto. ¿Cuál es la inclinación óptima de los paneles del techo? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Proyectan bien el sonido? ¿No lo proyectan? Igual en las paredes, diferentes también alternativas de cuál se ve mejor. Y esto es constante, o sea, esto es lo que uno comienza a realizar
a lo largo de todo el proceso de diseño, hasta que al final queda una alternativa, ¿no? Que es la que se habilitó. Pero esto también, si bien lo podemos ver aquí, es importante que lo veamos en 3 dimensiones. Entonces se pasa, y eso lo hizo la oficina de todo Edgar, a lo que es la maqueta. Esta es la maqueta que ustedes la que vieron en la primera vista. Es la maqueta del auditorio, ¿no? Y también a través de esta maqueta, que es una gran herramienta para diseñar, nos permite comenzar a definir una serie de ángulos, elementos, por ejemplo, como en este caso las separaciones, si es posible, si acústicamente va a alterar o no. Y ya tiene que ver con una parte estética y ver cuál es su repercusión en la parte acústica. Entonces, para eso trabajamos también con lo que vendría a ser el uso de estas maquetas en acústica. Y el resultado final es el que ustedes, si quieren, pueden ir a verlo, es este de acá. Este es el auditorio, ya acabado, ya habilitado. Eso se acabó el año pasado, se utilizó bastante hasta antes de la cuarentena, ¿okay? Y está bastante bien realizado, están muy contentos con el resultado final. Acústicamente funciona bien, no había por lo menos ninguna queja al respecto. Este es de la vista de lo que es el auditorio propiamente dicho, con sus cabinas, y todo lo que les mencionaba, la nueva puerta de ingreso con esclusa, para que no sea algo directo hacia los baños. Y esta ya la vista desde la platea, desde la galería, hacia el escenario. ¿Okay? Y básicamente a lo que me dedico. O sea, me dedico a hacer este tipo de proyectos, además de proyectos como les mencionaba, hay hoteles, que ahora están muy en boga. Aún cuando estamos en cuarentena, los proyectos continúan desarrollándose. Proyectos de edificios de lujo, edificios de oficina, instalaciones electromecánicas para que no transmitan ruido, no transmitan vibración, para evitar la contaminación sonora hacia propiedades vecinas, en el caso de fábricas y todo eso. Y básicamente ese es mi trabajo. Y a eso me dedico todos los días, a diferencia de muchos colegas, amigos, me envidian porque nunca me faltó trabajo. Siempre tengo proyectos en cartera que estoy avanzando, desarrollando, y todo relacionado a esto, lo que es la acústica electrónica. Ok, entonces estamos a su disposición para que nos pregunten cualquier cosa. Somos libros abiertos. Sí, muchas gracias Carlos, muchas gracias Cecilia, ha sido súper emocionante escucharlos. Ahora vamos a invitar a todos los que deseen realizar sus preguntas, como se mencionó al inicio, a participar a través de la opción de levantar la mano, de preferencia con la cámara activada para poder tener un intercambio más directo y dinámico, o dejando sus dudas por escrito en el chat o comentarios de la transmisión en vivo. Para esto, los que se encuentran presentes en el Zoom podrán levantar la mano para obtener la palabra o escribir su pregunta en el chat. Y para aquellos que nos siguen desde la transmisión en vivo en la página oficial del Centro Federado, se les recuerda que de la misma manera que podrán hacer llegar sus preguntas a través de la sección de comentarios de la transmisión. Ok. A ver. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Hay una pregunta de Mónica Valer. Sí, justo ella dice, ¿cuál es el proyecto más complicado en el que han tenido que trabajar? A ver, yo o tú. ¿A cualquiera? Sí, como este. Ya. Complicado. No, Bueno, no. el del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Porque no sé si lo conocen, el que está en el Derby, en mis clases se los muestro siempre, porque en realidad la forma misma del templo desde un inicio, desde su concepción, es el antítesis de lo que debe ser cualquier local de audición. O sea, todo lo malo que puede haber en un local desde el punto de vista acústico se iba a dar en ese proyecto, en el proyecto del Templo del Sagrado Corazón.
ese es el más complicado que hemos tenido, ha sido un reto. En ese caso particular se hizo simulación por computadora, es todo un tema, pero se logró al final mejorar mucho la acústica del local y bueno, funciona muy bien y los curas están pero felices. Bueno, en mi caso realmente no ha habido un proyecto que sea complicado, porque además cuanto más complicado para mí es más interesante, ¿no? Es más un reto. Más es creo que el trato con los arquitectos a veces, en algunos casos que te llaman cuando ya el proyecto está casi para, no sé, para construirse y te dicen, por si acaso, ¿puedes ver si funciona? Y ahí y ya tienen todo avanzado y tienes que decir, mira, no, esto no va a funcionar porque, bueno, te va a dar el sol o térmicamente va a ser inconfortable, no van a poder ver bien, ¿ah? Y no te creen, ¿no? Hasta que tú les demuestras que realmente, o sea, no va a funcionar correctamente o como ellos, bueno, o como los usuarios quieren que funcione. Entonces, al menos en mi caso, más ha sido el problema en ese caso, ¿no? De que cuando me traen el proyecto ya cuando está demasiado avanzado o ya casi terminado y realmente hay que hacer cambios importantes, ¿no? Yo creo que también Carlos algunas veces ha hecho ese tipo en que te traen el proyecto bastante avanzado y te da pena un poco decirles, mira, tienes que cambiar esto, y ni modo, es nuestro trabajo además, tener que decirles qué cosas es lo que tienen que modificar. Pero como digo, para mí los trabajos complicados es más bien un reto y me gusta más porque me exige mucho más. Muchas gracias. Ahora tenemos, han levantado la mano, Bonda. Si puedes activar tu audio. Sí, hola. A ver, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Sí, sí, te escucha. Hola Carlos, hola Cecilia, yo soy alumna de ustedes. Y... Hola. No sé si se acuerdan de mí. Sobre todo a Carlos lo he perseguido por todos lados. Mi pregunta es, bueno, como egresada, siempre he estado buscando el tema de la educación continua y de poder llevar algún curso acerca de acústica. He encontrado siempre temas de iluminación y me agrada que cada vez la gente está más interesada en el tema de hacer las cosas bien. Es decir, no solamente desde el punto de vista de arquitectura pura, sino también tener temas de confort térmico, de iluminación, etcétera. Pero la verdad es que sobre acústica sigo encontrando muy poco, por no decir nada, ¿no? O sea, el tema es que si encuentras libros y charlas, ¿podrías darme algún consejo, decirme a dónde puedo ir si es que quiero seguir aprendiendo del tema? Aquí en el Perú solamente existe lo que es la maestría en física aplicada, que vas a salir espantada porque es física. Lo sé porque trabajo ahí. Justo después, antes de este tenía el curso de físicas. El nombre me asustó. Sí, que es más complicado. En el extranjero, bueno, hay diferentes universidades en las cuales puede haber, depende también exactamente de lo que es lo que te interesa de la acústica, ya sea la acústica de locales, el control de ruido, la acústica ambiental. Entonces, hay diferentes alternativas, pero en el Perú lamentablemente esa es la única opción y felizmente que todavía continuamos con el curso electivo de acústica en la facultad, lo que Sí, también claro. se ha dictado en otros. Encontré Sí. que el curso, si bien nos explicas bastante acerca de espacios escénicos y otros tipos de espacios, queda un poco corto solamente un ciclo para poder estudiar todo lo que abarca. Y es más, en algunos casos sé que de 3 opciones podías enseñarnos solamente una. Precisamente por eso te perseguía después de clases, para aprender más. Entonces, bueno, por ahí va mi duda, ¿no? Siempre me quedaron como algunos vacíos que me gustaría llenar y que solamente he encontrado libros al respecto, más no clases. Sí, lamentablemente, o sea, queda cortísimo el tiempo para todo el universo que existe en cuanto a acústica y como lo que se puede trabajar. Yo solamente les doy así una vista, siempre les digo, es una vista vuelo de pájaro, y mi único, si quieren llamarlo así, objetivo en el curso es de que ustedes no cometan los errores de sus profesores. Es decir, que cuando asumamos uno de los proyectos que nos traen ustedes, no tengamos que voltearles todo el proyecto porque no funciona acústicamente o es extremadamente complicado, complejo o costoso tratar de solucionarlo. Pero no hay todavía. Se pensó en algún momento
en la maestría en física aplicada, hacer un diplomado en acústica arquitectónica, precisamente para ustedes. Pero justo antes de la pandemia se estaba hablando de eso, ahí quedó. Ya vino la pandemia, entonces esperemos que en algún momento se pueda hacer. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un No, gusto suerte. siempre hablar contigo. Hasta luego. Chao, suerte. Hay más preguntas acá. Gracias. Sí, de Martín. Dice, buenas noches, profesores. Mi pregunta sería, ¿en qué medida la manipulación de la acústica puede alterar la distribución del confort térmico en un edificio? Y si han tenido experiencia uniendo sus conocimientos en un único proyecto. Sí, en el que mostró Cecilia del Colegio Roosevelt. Sí, ahí trabajamos juntos. Ajá, justamente por eso es que tuvo que ver que no podía haber ventilación cruzada, porque si no se salía todo el ruido o entraba todo el ruido a los corredores. Entonces tuvo que hacer ese artificio de tener casi como un ducto que vaya a salir directamente hacia el exterior, ¿no? Pero sí, muchas veces ese es un problema. Ajá. Y en el caso particular mío, en el que he trabajado, pero solo, no con Cecilia, es en el caso de la UTEC, la Universidad Tecnológica, en la cual, la que está ahí en la bajada de Armendáriz, porque ahí hay un problema, por el gran ruido que se tiene de toda la bajada de tráfico vehicular, pero que no se pueden haber vidrios, entonces tiene que haber necesariamente aire acondicionado. No quedaba otra alternativa, lamentablemente. Pero es por un concepto errado desde el inicio. Lo que no se pensó, básicamente, ¿no? Claro, exacto. No se toma en cuenta. ¿Quién ha escrito? Fernando José Sánchez Muñoz. Me pregunta... Para el arquitecto Carlos Jiménez, ¿cuáles Sí. son los tratamientos técnicos oportunos para alcanzar el tiempo de reverberación óptimo? Va a depender exclusivamente del tipo de local que se va a tener, del régimen de uso, de las características del local, del volumen del local, y en base a eso uno puede plantear qué tipo de tratamiento va a poner. Si no, es difícil. Uno puede hacer un local que sea multipropósito, sea para todo tipo de eventos, pero es extremadamente costoso y al final los elementos que pueden permitir esta variación del tiempo de reverberación comienzan a malograrse, los manipulan mal, entonces es todo un tema. Mejor es tener un régimen de uso específico que uno debe definirlo. Y que muchas veces lo que sucede en la vida, en los proyectos habituales, en la vida regular, es que muchas veces el cliente no sabe a qué cosa quiere su local de audición. Lo que él quiere es hacer un local grande, un auditorio grande, que sea vistoso, y normalmente cuando son instituciones o de ese tipo de encargos, es para que sean reelegidos. Porque eso es lo que más se ve. O sea, no van a ver, uy, el auditorio, qué lindo que se hizo, entonces por eso lo hacen y no saben exactamente para qué es. Que es un caso de lo que sucedió con el que les he mostrado, ¿no? El del Colegio de Ingenieros. Gracias. La siguiente pregunta es de Diego Negrón. Ajá. ¿Cuáles fueron las influencias que le impulsaron a ejercer su trabajo? Realmente son muy importantes los aspectos que presentaron. ¿A qué se refiere con influencias? ¿Dónde está Diego? ¿Estás todavía? Hola, sí, ¿cómo están? A Buenas ver, noches. buenas Sí, noches. básicamente me refiero a los referentes, o si tuvieron alguna cosa que los hizo pensar, pucha, yo voy a dedicarme a la acústica o de alguna forma a ese sentido. Más o menos en eso va. Bien. Ya. Bueno, en mi caso, como digo, yo siempre sabía que iba a ser arquitecto primero, y para la parte de bioclimática, miren, les cuento una anécdota. O sea, yo de niña, bueno, era media loca, y ¿cómo se llama? Inclusive yo hice un experimento, porque yo soy muy friolenta, y hice un experimento un año, sencillamente pasamos del verano al invierno, me acuerdo, era otoño, y sencillamente dije, no, voy a ver si de repente es algo que yo me estoy imaginando y que no es realmente frío. O sea, ya tenía esta preocupación de la parte térmica. Y no me puse, y seguía con manga corta, hasta que realmente me di cuenta que no era algo psicológico o que yo me imaginaba, sino que era algo real. O sea, que realmente la temperatura bajaba, porque todavía era muy pequeña, tendría que unos 8 o 9 años más o menos. O sea, desde esa época ya yo me preocupaba en lo que es la parte térmica. Y como digo, y como dije también creo en la presentación, tuvo un buen profesor en la parte bioclimática, en lo que se llamaba acondicionamiento ambiental en la Ricardo Palma, el arquitecto
Leche, que fue el que nos metió, al menos en mi caso, esta búsqueda, ¿no? de hacer edificios que realmente sean confortables para el usuario, que además no solamente confortables, sino que les dé bienestar, o sea, que no tengan que preocuparse de que hace mucho frío, hace mucho calor, está muy iluminado, está poco iluminado, hace ruido, no hace ruido, y puedan hacer sus actividades sin tener esa preocupación, que sean lo más cómodos posibles. Y obviamente después todos mis profesores realmente, ¿no? Pero, y un profesor que no fue mi profesor, que hubiera querido que sea, ¿cómo se llama? Stephen Sokolai, que era un australiano, que lo llegué a conocer, fue un honor para mí conocerlo, porque yo leía sus libros y inclusive me acuerdo que estaba en la universidad, creo, los primeros años, y le escribí, yo quería ir a la universidad, pero bueno, él ya era un poco mayor, pero lo llegué a conocer en una conferencia que asistimos los dos, y hablaba español, y yo estaba emocionada, y conversamos porque nos estamos justo juntos en el ómnibus. Entonces él también fue un buen referente, aunque no era directamente, pero sí a través de sus libros, y luego cuando lo conocí, también fue para mí un referente bastante importante para dedicarme y enfocarme y especializarme realmente en este tema de la parte tecnológica, digamos, de iluminación y térmica. En mi caso, como les mencioné al comienzo, o sea, yo no tenía idea de qué cosa hacer. Totalmente opuestos somos. Sí, totalmente opuestos. A mí me gustaban las maquetas y punto. Y ya después, cuando acabé, como les decía, la carrera, era viendo una revista, y porque en ese momento uno decidía qué cosa podía hacer. No, creo que no es lo mismo, o de repente no era antes lo mismo, por ahora sí en la facultad uno puede decidir cuál va a ser su tema de tesis. Entonces ahí fue cuando yo elegí mi tema de tesis, básicamente viendo una revista, y viendo una sala de conciertos que me pareció alucinante, me pareció un tema totalmente diferente, y también, como les mencioné, en esa época no había internet, nada, solamente había correo. Y en esa época, estamos hablando de los 85, 90, que es acabar mis tesis, todo era por correo. Y entonces yo escribía literalmente a todas las personas que me podían dar información. Y dentro de esto estaban todas las vacas sagradas de la acústica arquitectónica. Y en esa época, como todos confiaban, todos respondían y todos mandaban material en inglés a montones, que me lo devoraba. O sea, de una u otra manera casi como que fui un poco autodidacta en acústica. Y poco a poco ya uno comienza a ver exactamente de diferentes lugares. Como referente de diseño, no tengo un referente específico de diseño, ¿eh? Porque va a depender mucho del trabajo que se haga uno con el arquitecto que está trabajando en ese momento. No, nada así en particular. Claro, de hecho creo que hiciste la maqueta para mi tesis, ¿no? Sí, sí, ese fue mi gran vacilón, hacer la maqueta de su tesis. Y hice la maqueta de mi tesis. De O sea, grado. en mi tesis profesional, que era un centro de artes interpretativas, en lo que es ahora el Teatro Nacional, que era un gran complejo, yo hice absolutamente todo el dibujo en borrador. Y así del borrador lo mandé al dibujante y le digo, cálcalo. No pienses, no hagas nada. Cálcalo. Y yo me dediqué casi como 3 meses a hacer la maqueta de mi tesis. O sea, ese fue ya el éxtasis para mí, lograr hacer lo que siempre pensaba, que soñaba que era arquitectura, que era hacer la maqueta, ¿no? Porque en esa época no había renders, nada de esas cosas. O sea, era la maqueta y lo máximo hacías tus perspectivas interiores y exteriores. Ahí veías todo. ¿Qué más? Ah, Ceballos fue mi alumno. La siguiente pregunta es de Fernando Rioja, a través de la transmisión de Facebook. ¿Cómo su relación de hermanos intervino o contribuyó a su formación y desarrollo como arquitectos? Para nada. Para el desarrollo no, porque son dos campos, no sé. Bueno, son relacionados, sí son relacionados. Ajá. Y lo que sí nos gusta hacer juntos es viajar para ver edificios. Eso sí, ese es nuestro hobby. Viajar, sí. viajar y viajar. Para ver. A lugares raros. Es la ventaja, como somos arquitectos los dos, entonces tenemos los mismos intereses. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Samantha, que quería preguntar también. A ver. Hola. Hola, Samantha. Ah, Samantha. Yeah. A ver. No sé, quería preguntar,
¿Qué libros nos recomendarían leer a alguien interesados en los temas de bioclimática y acústica que deberíamos tener fijo en nuestra biblioteca? A ver, en acústica, en español, que es lo más sencillo. Hay un libro que es de, bueno, lo que para mí fue una Biblia, que me la dio también el arquitecto Tito Peche en la universidad, era Principios Básicos de Acústica, de José, uy Dios mío, se me dio el nombre ahorita. Pero era un libro que lo tenía él, era un libro español, que lo compró en Argentina, le saqué copia a todo el libro, él perdió el libro y nunca más hubieron copias. Entonces, difícil encontrarlo nuevamente. Pero ahora un libro español de un profesor, Higini Arau, de Barcelona, que es el ABC de la acústica arquitectónica. Él es físico, pero ha desarrollado prácticamente casi todos los teatros que hay en España. Es muy, muy bueno, bastante claro, o sea, es entendible, porque muchas veces nosotros arquitectos nos asustamos de los números o vemos fórmulas y nos espantamos, pero no, se entiende bastante bien todo lo que él explica en su libro. Eso es en cuanto a acústica que les podía recomendar. Bueno, en el caso de la bioclimática y todo eso, un libro bueno, el de Víctor Ollay es la Biblia realmente para nosotros. También los de Cicen Sokolay, que también ha escrito, tiene libros muy interesantes. Hay uno que es como la ciencia de la arquitectura, o sea, son números, pero es muy bueno. O sea, les recomendaría que a los que estén interesados realmente, y tiene que ver con números, o sea, lamentablemente no es solamente decir, ay, qué bonito y que no sé qué, no, tienen que tener números para poder calcular, para poder saber si va a funcionar, para más o menos lo que decía Carlos, ¿no? Ver si es que el tamaño va a ser más grande, más chiquito, más pequeño o más amplio. Entonces van a tener que ver números si es que quieren ir por esta especialidad. Y en la parte de iluminación también hay un libro, pero es un libro en inglés, bueno, sí es en inglés, creo que ya no hay, que era solamente sobre iluminación natural. Y la relación que tiene con la iluminación es de Spears, es la relación que tiene con la iluminación artificial y cómo se pueden hacer cosas tan bellas, tan impresionantes, también tan adecuadas, con mucha calidad lumínica, en diferentes tipos de, bueno, en todos los edificios, porque si no tenés luz no puedes apreciar realmente ni desarrollar ninguna actividad en estos edificios. No recuerdo en este momento el nombre, pero el autor es Spears, entonces él es muy bueno. He hecho este libro hace ya bastantes años, pero creo que no está en publicación. Yo lo conseguí como así ya de los últimos que había. Si alguno quiere, yo se lo puedo prestar, no hay ningún problema. Bueno, cuando acabe la cuarentena. Una pregunta de Andrea Zapata. Sí. Para el profesor Carlos, ¿cómo es que usan las maquetas con la acústica? ¿Se hacen análisis de sonido en la misma maqueta o de qué manera? Sí, mi tesis de la maestría en la Universidad de Florida fue sobre maquetas en acústica. ¿Okay? Entonces sí se utilizan maquetas a escala, por supuesto, a escala muy pequeña, pero no tan pequeña porque si no, el fenómeno sonoro no se puede reproducir, pero sí se utiliza bastante. Es más, me voy a esperar un ratito. Acá hay un ejemplo, justo estaba buscando mientras vi la... A ver. ¿Conocen el AFIS, el Auditorio de Física? A los que han llevado el curso lo conocen, ¿ok? El curso de electivo de acústica, ellos lo conocen. Entonces, este es el AFIS, es lo que no debería ser un auditorio. Y está al costado del laboratorio de acústica. Entonces, lo tratamos de mantener justamente así para que vean, y los llevo a los alumnos, lo que no deberían ustedes hacer. Y que normalmente es lo que diseñan en sus cursos de taller. ¿Ok? Pero si ven acá, o sea, este es para que más o menos vean, a ver si lo puedo pasar, denme un segundo. Este es el AFI, son las mediciones que se hicieron, y esta es la maqueta. Esta es una maqueta a escala, en la cual se trabaja esto, se simuló todo el fenómeno sonoro, se simulan todas las características generales del auditorio. En este caso el techo es transparente para poder ver esto. ¿Ok? Hay una parte... Este creo que se escala 1 en 20. No, esto no corresponde. Acá está. Este de acá. ¿ven?
Uno tiene un pequeño micrófono, una fuente de sonido y comienza a hacer toda la simulación en computadora. O sea, sí es posible hacer esto. Sí se trabaja con esto sin ningún tipo de problema y nos da mucha información de cómo poner. Esta es la fuente de sonido, que es una chispa de mucha energía, y ponemos el micrófono acá para ver cómo está llegando, cómo rebota, qué superficies son las que nos están perjudicando y todo esto. Entonces, pero sí, o sea, sí se puede trabajar con acústica, además de la simulación, ¿no? Lo que pasa es que es muy time consuming. Consume mucho tiempo, demora demasiado hacer las maquetas. Es más o menos como la simulación por computadora. También se puede hacer, pero demora demasiado en hacerlo. Y a veces, si alguno de ustedes ya está trabajando o ha tenido prácticas, casi como en el taller, el proyecto es para ayer. O sea, ya mañana es demasiado tarde. Entonces no se quiere tomar tanto tiempo en hacer una maqueta o en hacer una simulación por computadora. ¿Otra pregunta? Gracias, Carlos. Ahora le cedo la palabra a Nicolás Aranés. Un ratito, antes de que haga la pregunta, aunque no me preguntaron a mí la maqueta, en iluminación también se utiliza maquetas, también en escala 1:20, son maquetas de trabajo, y ahí sí se hacen muchos ejercicios de lo que es iluminación natural, y no se tiene que hacer ninguna transformación de escala, porque la luz natural se va a comportar igual, ya sea en el edificio real que en el edificio pequeño. No sé, creo que no hay ninguno de ustedes que haya llevado iluminación conmigo, porque ya hace un año, creo, 2 años que no se dicta el curso, pero sí se hacen maquetas y son bastante útiles para ver realmente como han visto las fotos de Carlos, si ustedes ven una foto de iluminación natural en 1:20 y toman las fotos, se ponen los fotómetros adentro, pero también lo que se quiere ver más que nada, más que la cantidad, es la calidad de cómo se distribuye la luz. Y parece realmente el edificio real, o sea, es increíble lo real que se puede distribuir la luz natural dentro de estas maquetas. Entonces, también en iluminación se utiliza bastante maquetas. No se puede tanto en la parte térmica, eso sí es mucho más complicado, ahí se hace más que nada simulaciones por computadora. Nicolás, Gracias. alumno. Sí, hola, buenas noches, un gusto poderlo ver. ¿Qué tal? Y sí, una lástima que el curso de iluminación no se haya podido abrir. Lo quise llevar hace 2 ciclos, creo. Sí. Bueno, en este contexto de COVID, se ha mencionado mucho en las conferencias lo importante que es el confort dentro de la vivienda, que es donde estamos pasando todo el tiempo ahora. Y en esto también entra lo que es confort térmico y confort acústico, ¿no? Entonces, si bien eso tal vez ayude a revalorizar estos conceptos, me gustaría preguntarles si nos pueden contar un poco más sobre cómo fue esta revalorización de la acústica que se mencionó y también de lo bioclimático en el marco local, y cómo podríamos darle continuidad a este esfuerzo que han venido haciendo, además de, obviamente, siempre tener en cuenta todo lo impartido por ustedes en nuestros proyectos. Ok. A ver, mira, en mi caso, que es la parte térmica, digamos, y de iluminación, afortunadamente, con esto que ya quieren casi todos los edificios, los nuevos sobre todo, certificarse, tienen que hacerlo. O sea, no hay forma en que no se preocupen de que realmente su edificio sea térmicamente confortable. Antes sí era un problema, o sea, antes como que no le daban importancia, no le daban tanto valor realmente. Y también la parte de iluminación, ya casi todos los sistemas de certificación te piden ciertos valores en cuanto a cantidad y calidad de iluminación. ¿Ok? Entonces sí es importante que en estos momentos realmente ya la mayoría de los arquitectos, por pedido de sus clientes, se tienen que interesar y que tengan que llamar a los especialistas como Carlos en el caso de acústica o como yo, para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Entonces, y a la nueva generación, por ejemplo, ustedes ya saben que esto es importante para dar confort, no solamente confort, pero para dar bienestar, y también para que sean edificios, que es dentro de lo que nosotros manejamos la tecnología, sostenibles, que sean sostenibles y resilientes. Entonces, todo esto es importante ahora, sobre todo ahora, en estos momentos en que ya sabemos que se vienen todos estos problemas con el cambio climático. Y justamente, bueno, ahora en la mañana, estuve a las 4 de la mañana en unas conferencias en que ya hay, ¿cómo se llama? Estándares
para que tú construyas hoy día, para saber cómo tu edificio se va a comportar en el año 2050, que es cuando la temperatura va a estar 1.5 mínimo más elevada de lo que está ahora. ¿Ok? Entonces ya hay estándares, al menos en Inglaterra, para este tipo de casos en que va a haber problemas de que va a ser más calor, ¿ok? En algunos lugares, en otros va a ser mucho más frío, que ya no va a haber el hielo, que va a cambiar todo el sistema climático, las lluvias ya no van a ser en los lugares de repente donde eran ahora o antes. Entonces ya hay más preocupación, más interés también, y como digo, las generaciones a partir de unos años ya vienen con ya están viviendo todo este cambio climático, en el caso al menos mío, y ya hay preocupación. Entonces, y los clientes, como te digo, también ya están exigiendo más. En el caso de los clientes, a veces lo hacen porque quieren la certificación para la imagen, para poder venderlo un poco más, pero no importa ya, por lo menos se están preocupando y están pidiendo a los especialistas y a los profesionales de la arquitectura, de la construcción, etcétera, que se preocupen por estos temas. En el caso de acústica es algo similar, o sea, sí, como les comenté, yo cuando comencé en acústica, estamos hablando de 90, 91, no conocían la palabra, o sea, ibas a la constructora y no existía, y muchas veces he tenido que hacer proyectos gratis solamente para decirles, habilítenos, no me paguen nada, pero van a ver que es diferente. Y felizmente me creían, lo habilitaban y se daban cuenta que, y así que comenzó todo, o sea, y poco a poco esto continuó, hasta que hoy en día ya las mismas constructores o los mismos proyectistas reclaman tener una buena calidad acústica. Y por supuesto, por parte de los clientes, los usuarios en realidad, ya saben que merecen una calidad acústica y lo reclaman. Ya sea en cualquier tipo de proyecto, sobre todo de residencial, de gran envergadura, de vivienda social, saben que deben tener. Entonces, sí se está dando cada vez más y más y más. Muchas gracias. Ok. Gracias. Ahora una pregunta a través de Facebook, que es de Brian Vázquez. ¿Qué materiales recomiendan utilizar para un estudio de grabación y para que un espacio sea acústico? Acústica. Depende del tipo de estudio de grabación. Si es un estudio de grabación para locución, estudio de grabación para transmisión de televisión, de radio, para estudio de grabación de música, qué tipo de música, qué tipo de instrumento, varía bastante. Eso va a depender mucho exactamente de para qué cosa va a servir ese estudio de grabación. Si te puede especificar, le puedo decir con todo gusto, pero normalmente, y lo que les enseño en el curso electivo de acústica, es de que sepan manejar los materiales. O sea, un mismo material como la madera, ustedes la pueden utilizar como un material absorbente, como un material reflejante, como un material difusor. La cosa es que sepan el concepto de cómo va a funcionar, en qué momento y cómo puedo hacer para que realmente sea eficiente desde el punto de vista acústico. Gracias. Ahora la pregunta de Fátima García. ¿Cuáles consideran serán los mayores retos de los espacios escénicos en el Perú en un contexto post-pandemia? Es que yo tengo mi teoría de que todo va a volver a lo mismo. Va a pasar la vacuna, va a pasar todo eso y todo va a regresar exactamente igual como antes. Entonces, no sé si habrá diferencias. Pero hasta que llegue la vacuna, bueno, ahorita todos los espacios escénicos prácticamente no existen. El espacio escénico se ha transformado o se ha trasladado a lo que son las casas, en las cuales los artistas están haciendo transmisiones desde sus casas, tratan de habilitarlos y uno los puede ver, por ejemplo, cuando en programas de televisión transmiten grabaciones de música que lo han hecho desde su casa, sin unen varios instrumentos o varias voces, y han tratado de acondicionar sus espacios, porque son muy reverberantes. ¿Ok? Entonces, es la única manera. Y después el espacio escénico muy probable que va a ser efímero, o algo muy eventual que después va a desaparecer, y al aire libre. Gracias, Carlos. Ahora la siguiente pregunta es de Aidan Raúl. ¿En qué software se realizó el análisis solar, vientos y cuáles podrían recomendarnos? En el caso mío, bueno, nosotros lo hacemos con Design Builder.
que es inclusive un sistema que lo tienen ¿cómo se llama? En la facultad. Entonces, y como me han prestado a mí una computadora, lo tengo acá, así que estoy feliz porque puedo estar practicando. Pero con Design Builder se puede hacer estas simulaciones ¿cómo se llama? De térmicas, de asolamiento y todo eso. También, bueno, ahora existe, ustedes lo pueden hacer, o toda la parte de software lo pueden hacer con SketchUp, con el AutoCAD, o sea, realmente no es nada del otro mundo. El Design Builder sí es un poco más complicado de utilizar, pero es muy bueno, te da muy buenos resultados. Pero lo que se está buscando ahora, eso está bien para la etapa de diseño, pero para confirmar realmente lo que se está viendo ahora, y como te digo, acabo de tener una conferencia internacional, es que se empiece a monitorear, que se pregunte al usuario que ya está habitando cuando se ha construido el edificio, para validar realmente estas simulaciones, ¿ok? Porque había unos estudios que no necesariamente funcionaban como se había simulado. Entonces están haciendo como una revolución en esto para poder realmente ver, porque hay muchas cosas que son cantidades, lo que te da la simulación, pero falta la parte de calidad. ¿Okay? Como decía Carlos, a veces el hacer maquetas físicas todavía es necesario, el hacer, en el caso de iluminación también, o sea, no hay mejor forma de ver calidad que verla a través de una maqueta de algo real y no solamente por computadora. Entonces, hay muchas, o sea, hay varios programas, como te digo, yo el que yo normalmente uso para este caso es el Design Builder. Gracias, Cecilia. Ahora la siguiente pregunta también va dirigida para usted, de Ela Muñoz. ¿Cuál es su apreciación sobre la aplicación de nuevas tecnologías bioclimáticas en la vivienda popular? ¿Se da en la actualidad en los proyectos de multifamiliares? Se da muy poco. Se da muy poco, sí se está tratando de impulsar. Lo que pasa es que esto es una decisión política. ¿Okay? O sea, si el gobierno, sus edificios son los menos bioclimáticos o que gastan más energía que cualquier otro edificio, no pueden realmente exigir este tipo que todos lo hagan, ¿no? Y lamentablemente como Lima, normalmente es el centro del Perú, no mucha preocupación, porque nuestro clima es bastante templado, como ustedes saben, o sea, no hay grandes inviernos ni super veranos, entonces no hay esa necesidad. Entonces yo creo que actualmente no se está pensando tanto en la parte de confort térmico en los edificios que son para que sean económicos, ¿no? Para la población que necesita comprar esos departamentos o viviendas económicas. Sí hay investigaciones, se llevan, en nuestro caso por lo menos lo estamos llevando al Ministerio de Vivienda para un trabajo que hicimos en Puno, que ustedes deben haberlo escuchado. Hicimos en Puno para mejorar las viviendas de las cabañas, de los pobladores de las zonas alpandinas, para que no sean tan fríos, porque realmente sus viviendas son unas refrigeradoras, o sea. Entonces, ¿cómo hacer para que estas viviendas que están siendo construidas por el gobierno realmente sean unas... O, por ejemplo, cuando hay un evento sísmico que hubo hace poco, en el 2016, creo justamente en Puno, después de que terminamos un proyecto, y les mandan unas carpas pues de plástico, no te pases, en Puno, en la zona alpandina, esa carpa de plástico primero que era otra congeladora, o sea, era solamente para evitar el viento, pero térmicamente no te protegía, al día siguiente que cayó una granizada se rompieron, entonces no hay realmente una preocupación tan fuerte, ¿no? Sí, cuando son algunos arquitectos jóvenes, como son ustedes o van a ser ustedes, sí tratan de incluirlo. Y no es a veces más caro, o sea, es sencillamente usar sentido común y decir, oye, ¿por qué voy a poner pues, una ventana hacia el este si estoy en Iquitos y sé que el sol, o hacia el oeste si el sol me va a dar en la tarde y esto va a ser un horno? No, pues pongo mi ventana hacia el lado sur, o volteo mi edificio, o trato de adecuar de alguna manera, que a veces no es nada más que sentido común, para poder tener estrategias bioclimáticas que, como digo, son las más sencillas, o sea, y con lo que han construido por mucho tiempo la gente de forma espontánea, y que ahora lo que hemos hecho es organizarlo y normalizarlo un poquito como estrategias ya un poco más claras, y son fáciles de aplicar. Inclusive ustedes saben, hay
como lineamientos en el reglamento, pero no son obligatorios, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Como digo, los arquitectos jóvenes ya están tratando de dar mayor confort térmico, inclusive lumínico, a las viviendas, porque ya han estudiado, ya saben y están viviendo dentro de lo que se está construyendo, ¿no? Entonces, de todo esto del cambio climático. Y en el caso de la acústica también, o sea, inclusive hay algunos institutos que yo trabajé con algunos institutos en que, mira, dicen, la parte acústica ni por acá, ¿no? Entonces, como no se les interesa la parte acústica, uno propone ventanas, ¿ok? La abren en el lado que da justo el mayor tráfico, sin ningún tipo de tratamiento, y obviamente no abren las ventanas porque están haciendo ruido por afuera, y entonces como no abren las ventanas, el aula no se ventila y por lo tanto hace más calor en los meses de verano. Entonces es toda como una seguidilla, ¿no? Entonces, como yo creo que aquí falta un poco más de decisión política y de dar el ejemplo también, y como digo, a ver si funciona esta estrategia de que lo que están pidiendo ya este confort térmico, lumínico, acústico, son los edificios más caros, digamos, para que poco a poco vaya, aunque sea bajando hacia los edificios ya económicos, de viviendas económicas. Pero yo creo que el cambio va a venir más con ustedes, con los arquitectos jóvenes, que ya salen de las facultades con todas estas estrategias bien trabajadas y entendidas. Gracias, Cecilia. Otra pregunta justo de Fernando Sánchez. ¿Qué es lo más recomendable en un diseño que tienes una fachada principal en la dirección opuesta a la trayectoria solar? ¿En la dirección opuesta o en la dirección en que viene la trayectoria solar? Yo creo que el problema sería si te da el sol. Si no te da el sol, porque sería la dirección opuesta en este caso, si es que no te da el sol, bueno, tratar de ver cómo puedes hacer que ingrese de repente por el techo, no sé qué tipo de edificio puede ser. Y si es que te da el sol, ahí tienes que trabajar con elementos de sombra. O sea, si es que lo que quieres es evitar el sol, elementos de sombra exteriores, porque cuando ya la radiación solar ha ingresado al interior del espacio, ya es muy difícil realmente que evites el impacto térmico. ¿Okay? Entonces, mejor es que el elemento de sombra esté en el exterior, como han visto en los edificios que he pasado. Y si es que lo que tú quieres más bien es que te dé el sol, tienes que tener de repente algún ducto en que te pueda entrar ustedes han visto, hemos visto, creo, en la tecnología, esos ductos que entran la iluminación natural a través de un ducto de iluminación. También se puede hacer ese tipo de estrategias, es que no hay forma en que tú puedas ganar radiación solar por una ventana justamente, y tú quieres que entre el sol porque es un clima de repente frío y quieres que te caliente algún elemento para guardar ese calor para la noche o para ganarlo directamente en ese momento. No sé si le he respondido a su pregunta. Fernando. Supongo que sí. Sí, gracias, Cecilia. Bueno, la siguiente pregunta es de Martín Ceballos. Quiere saber si el diseño de la iluminación le ha tocado diseñar a partir de lo sensorial o emocional en el interior del espacio y en qué plano ubica este aspecto en la jerarquía de decisiones. ¿Me repite la pregunta? Porque creo que no la... Sí. Quiere saber si para el diseño de la iluminación le ha tocado diseñar a partir de lo sensorial o emocional en el interior del espacio, y en qué plano ubica este aspecto en la jerarquía de decisiones. Ya, por los proyectos que he tenido, no he tenido este requisito como el requisito principal, pero en algunos espacios sí es muy importante, ¿ok? Es muy importante tener esta sensación. ¿Qué sensación quieres crear en el ambiente para que el usuario se sienta o tranquilo, o más bien se sienta más activo para poder hacer una actividad más, porque una cafetería rápida, que tiene que ser algo muy rápido para que coma más rápido y se pueda ir, por ejemplo,
o quieras algo más tranquilo, que se tranquilice, que no esté nervioso, por ejemplo, en un consultorio médico mientras está esperando. Entonces, sí, la parte, cómo influye la iluminación en la percepción que va a tener y cómo se va a sentir el usuario de ese espacio, es sumamente importante. ¿Okay? Y hay estrategias, tanto de iluminación natural como artificial, muy sencillas realmente y son bien claras, para poder crear este ambiente, ya sea de más actividad o de miedo, o de espectacularidad, o de enfocar en algún solo punto, de tranquilidad, de privacidad. Todo eso tenemos algunos lineamientos muy claros para poder crear esa sensación en los usuarios. Gracias, Cecilia. La siguiente pregunta es de Luciana Letona. ¿Cuál es su crítica frente a la enseñanza de la academia con respecto a los parámetros de diseño como la acústica e iluminación? Y si consideran necesario un cambio en la malla a fin de incrementar los conocimientos de los alumnos desde los primeros ciclos. ¿Tenemos 2 horas más? ¿Puedes apagar la grabación? Los que han sido mis alumnos saben mis críticas. Sí, o sea, lamentablemente hay un montón de cosas que uno puede enseñar y como arquitecto realmente ustedes van a aplicarlo en la vida profesional, y otros cursos que no, lamentablemente no los van a aplicar o son extremadamente teóricos, ¿no? Pero sí, o sea, pero lamentablemente no podemos hacer nada, son ustedes los que tienen que reclamar. Siempre nos dicen eso, son los alumnos que tienen que pedir para que nosotros podamos acceder a dar este tipo de cursos. Inicialmente habían 3 tecnologías. Cuando recién comenzó la facultad habían 3 tecnologías. Y aún así nos quedaba cortos los cursos, pero después quitaron una tecnología, fue todo un zafarrancho. Pero sí, o sea, sí debería comenzar desde el inicio, desde el momento que ustedes aprenden a concebir un espacio. Sí, y sobre todo, yo creo que debería haber más trabajo en la parte de taller también. Los profesores de taller obviamente se van a preocupar de repente más por la parte estética o de funcionamiento, no sé, pero no tanto de la parte tecnológica. Y a veces cuando hemos sido los jurados cruzados, o sea, ya casi que nos tenemos que quedar callados porque decimos, oye, ¿cómo los pueden aprobar o cómo les pueden seguir diciendo que avancen con ese proyecto cuando realmente no tienen ni pies ni cabeza? O sea, acústicamente esto va a ser, no sé, algún problema, y térmicamente va a ser un horno o una congeladora. Entonces, y no solamente en los primeros ciclos, ¿ah? O sea, yo también lo he visto en ciclos ya después de que han llevado el curso. Entonces, yo creo que ahí hay como un desfase, no hay una unión. Y creo que también, igual como dice Carlos, que hay muchos cursos teóricos que más bien deberían ser de repente electivos, porque obviamente también son importantes, pero no tienen que ser tan explayados cursos teóricos, porque en la práctica está bien, lo tienes como referencia, te acuerdas y todo eso, pero realmente no es algo que vas a poner así en la práctica y que tienes que saber. O sea, debería ser, no sé, de repente algo muy básico como principios de ese curso, y los demás que sean electivos para el que realmente se quiere especializar en esa parte de la arquitectura, pero no obligar que todos lleven tantos cursos teóricos y no tantos cursos, o más, debería darle un poco más importancia a los cursos más prácticos. Bueno, esa es mi forma de ver, no sé, pero creo que deberían tener un poco más, una revisión, yo creo que se requiere de esta parte de la currícula de la carrera, ¿no? Y como dice Carlos, o sea, los que tienen que fomentar más estos cambios son ustedes, que son los que, al final, nuestros clientes principales, en este caso, como profesores, ¿no? Ustedes son nuestros clientes y queremos darles siempre lo mejor, pero obviamente dentro del marco de lo que nos dice la universidad. Los que han sido mis alumnos, eso es muy cierto. los que han sido mis alumnos saben a qué curso me refiero. Sí. Gracias. La siguiente pregunta es de Walter, en la cual con este tema de la acústica, ¿se toma alguna información contra el incendio? Porque según tengo entendido, los materiales a utilizar son súper inflamables. Además que ejercicios puede trabajar uno para poder ir desarrollando alguna técnica en este trabajo de la acústica.
A ver, los materiales acústicos, si hablan por el caso típico de Utopía, que se incendió por, entre comillas, los materiales acústicos, eran materiales no acústicos, como la esponja, que está prohibida en cualquier tipo de edificación. Entonces, eso fue lo que se quemó. Pero eso no es un material acústico. Si llevan el curso, van a saber por qué. Entonces, los materiales, por ejemplo, más comunes es la madera. Y la madera es inflamable y tiene que ser un tratamiento retardante de fuego, no queda otro. En realidad, en el curso de espacio escénico, por ejemplo, hay una charla de un especialista en seguridad. Y él te dice, todo material, todo se quema. Depende del tiempo y la temperatura. Entonces, la cosa es tratar de retardar para que pueda haber una eficiente evacuación. Y eso no solamente va a depender del material acústico, sino del diseño mismo. Desde seguir las reglas de seguridad, poner las suficientes salidas y todo eso. Entonces, no es una culpa de la acústica. Y no son incompatibles la acústica con la seguridad. Trabajamos de la mano. De hecho, cuando hay estos proyectos, se trabaja con todos los especialistas a la vez. O sea, no puedes estar trabajando solamente con uno. Y la seguridad es un aspecto bastante importante para todo edificio. En el diseño de auditorios, por ejemplo, que es gran parte de lo que hago, siempre que estamos en reuniones multidisciplinarias, todo, hay dos especialidades que no se negocian. O sea, el resto se puede negociar, menos dos. Seguridad, que tienen la sartén por el mango. O sea, lo que ellos dicen se cumple a rajatabla, no se puede ni siquiera poner en duda. Y acústica. Porque ahí o escuchas bien o no escuchas bien. No lo puedes decorar, no lo puedes maquillar, así de sencillo. Entonces, normalmente en acústica no se negocia mucho. Gracias. La siguiente pregunta es de Rudy. ¿Cuál es el edificio o construcción en el mundo que hayan visitado y que más les ha impactado por su arquitectura o por su diseño acústico? Ya. A ver, en mi caso de acústica, más que por arquitectura, por la acústica, por la calidad acústica, las tres famosas salas de conciertos. Lo que pasa es que desde que comencé en acústica, y les he dicho, mi tesis comenzó por la afición en hacer una sala de conciertos, siempre sabía cuáles eran las tres salas de conciertos en el mundo, la que está en Viena, en Boston y en Ámsterdam. Y como les comentamos, también hemos tenido oportunidad de viajar y he tenido oportunidad de estar en las tres salas y es lo máximo. O sea, es una experiencia así, alucinante. Entonces, para mí esas son las tres grandes salas, ¿no? El Music Verein Hall en Viena, el Concertgebouw en Ámsterdam y el Boston Symphony Hall en Boston. Bueno, en mi caso hay tantos edificios. Realmente no tengo uno en particular en la parte térmica o lumínica. El que más me impresionó en la parte de iluminación, que no es un edificio muy conocido, es un hotel que había en Antigua, en Guatemala, que tiene un trabajo de iluminación artificial en este caso, que es mágico. O sea, yo ahí entré y realmente me quedé, mi corazón como que latía a 1000 por hora, y me quedé muda, o sea, y me quedé ahí viendo, porque el trabajo que habían hecho de la iluminación artificial en este hotel, que era un hotel de 5 estrellas, creo que era, en Antigua, en Guatemala, era bellísimo. O sea, te creaba un ambiente muy especial en cada uno de los lugares que ibas, inclusive en la parte exterior. Ese fue el que más como que me recuerdo que me haya impresionado en la parte de iluminación. Gracias. En realidad tenemos muchas preguntas que están surgiendo en el Zoom y en Facebook, pero ya con esta terminamos, que es de Luis Enrique Palacios. En realidad es un privilegio poder escucharlos después de las clases de acústica y escénicas. Mi pregunta es, ¿cómo ven el mercado en cada una de las especialidades que desarrollan dentro de la carrera? ¿Y cómo creen que se desarrolle en el futuro? Saludos desde Huancayo. Ah, claro. Sí. Saludos para él. En un momento fui su director de tesis, pero ahí abandonó. En acústica, como les dije desde el comienzo, no con falsas soberbias, pero nunca me ha faltado trabajo. Hay bastante trabajo en acústica, sobran dedos de la mano de los especialistas en acústica en el país, entonces hay trabajo para todos. La cosa es meterse bien
Y como siempre les digo a los chicos en las clases, o sea, hacer las cosas bien, ser exigentes con uno mismo, no con tu profesor, sino contigo mismo, ser recontra exigente en las cosas que hacer y trabajar de manera leal, o sea, no tratar de engañar al cliente, porque el cliente a veces no se da cuenta, pero en algún momento va a saltar el problema. Pero sí hay un montón de trabajo. En mi caso sí hay, afortunadamente creo que sí hay varios que se están interesando por este tema, o sea, bastantes especialistas. Obviamente hay de todo, o sea, los realmente comprometidos con esto y los que lo hacen más por negocio que por compromiso. Pero sí, también hay bastantes, hay varios felizmente, sobre todo acá en el Perú está cada vez un poquito más interesados en estos temas. En la parte de iluminación no lo veo tanto, más en la parte de térmica y más que nada por las certificaciones, que creo que es lo que más están interesados en este momento, como digo, no tanto por compromiso, sino por la imagen y todo lo que viene con una certificación. Y como dice Carlos, ¿no? Lo importante es que lo hagan, yo creo que con compromiso, no tanto por la certificación, sino porque tienen que hacer una buena arquitectura, un buen edificio que sea bien, que cumpla funcionalmente para lo que ha sido hecho de la manera más cómoda y con mayor bienestar para el usuario. Entonces, sí, es hacerlo por compromiso, o sea, realmente hacerlo bien, exigirse realmente. Ahora ustedes tienen muchas herramientas que de repente cuando nosotros hemos tenido nuestro trabajo no había, y yo creo que pueden hacerlo, o sea, y tienen además toda esta capacidad de poder ahora comunicarse en un segundo con cualquier parte del mundo, con cualquier especialista que sea famoso y que les va a contestar, porque ahora todo es virtual realmente. Aprovechen de eso, o sea, y aprendan de eso, viajen, por favor, o sea, eso yo creo que es sí, viajen. No hay como viajar o como vivir en otro país y tener esa experiencia, no solamente profesional, sino también personal. Ahí se aprende mucho, no solamente de los edificios, de cómo funcionan, de lo bonito que puede ser hacer un edificio que funcione bien y que sea bello y que aporte y que cambie todo para positivo, todo un contexto que está a su alrededor. Entonces, eso les aconsejo. Si pueden practicar en el exterior, háganlo, aunque sea con la oficina más pequeñita que pueda haber, pero salgan para que se enfrenten también con otras realidades, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy valioso. Y sí, yo creo que el campo, además, estamos en un punto muy especial, ¿no? De acá va a haber un cambio. O sea, Carlos dice que no, pero yo creo que sí. De repente la parte de auditorios no, pero yo creo que sí va a haber un cambio. O sea, nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchas cosas virtuales. Violentamente nos han arrojado al mundo virtual, y va a haber cambios, no solamente en ¿cómo se llama?, en hacer clases virtuales, sino también en la forma en que uno va a vivir en sus casas. O sea, ya sabemos que este tipo de pandemias pueden volver a ocurrir muy pronto, y por ejemplo, no sé si los que han estado bueno, que la mayoría que han estado con nosotros en tecnología, que hacían sus viviendas, decían pongan una esclusa para que pueda poner sus zapatos, sus abrigos, sobre todo si son un clima frío, que vienen con todo forrado, miren, ahora, ¿cómo sería útil tener esas esclusas que llamábamos esclusas térmicas o esclusas acústicas? No, estas eran esclusas térmicas, en que podemos dejar nuestros zapatos, que ahora los llevamos contaminados porque no sabemos dónde está el virus, y dejar nuestra ropa, nuestro saco, nuestro abrigo, y tenerlo como en un cuarto aparte, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber algunos cambios en la forma de diseño, porque va a haber cambios en la forma en que las personas se interrelacionan, ¿ok? Y cómo trabajan, cómo estudian, cómo viven. Realmente va a haber un cambio bastante importante, porque además también hemos empezado a valorar otras cosas que antes nos dábamos por sentado, ¿no? El poder salir, abrazar, ir a comprar y no tener miedo de que tienen que estar midiendo la temperatura cada rato. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que van a haber algunos cambios. De repente, gradualmente, porque al principio todos vamos a querer hacer lo que hacíamos antes, pero luego ya vamos a como que ya, ok, ahora tenemos que, ya hemos hecho todo lo que no habíamos hecho en este año, y ya tenemos que empezar a actuar y a diseñar, al menos en nuestro caso, pensando en todo esto que puede pasar. Como digo, yo creo que ahora ya no diseñamos para hoy, diseñamos de acá para el futuro. Hoy más el futuro. O sea, ya no puede ser un diseño de un solo momento, tiene que ser un diseño que trascienda. Muchas gracias. Y una consulta, o sea, ¿en qué país o universidad recomendarían
para llevar maestría sobre materiales de acústica. Sobre materias de acústica. En materia de acústica, hay Sí. varias. Es que depende exactamente de cuál es la especialidad que quieren tener en acústica. Si es acústica de locales, por ejemplo, puedes estar en la universidad. Hay una universidad de Barcelona, se me olvidó el nombre, con R, no me acuerdo. Si quieren ver acústica ambiental, pueden ir a la Universidad de Pensilvania. En mi caso era la Universidad de Florida. También hay en la Universidad Austral de Chile, hay una especialidad en acústica, pero más se dedican a lo que vendría a ser electroacústica o ingeniería de sonido. Si es para control de ruido, hay montones en Alemania y en Francia, hay montones de universidades que tratan de eso. O sea, hay un montón de universidades, depende exactamente de qué especialidad dentro de la acústica se quieren dedicar. Bueno, les agradecemos por aceptar la invitación y agradecemos a todos los participantes, a todas las participaciones y comentarios. Con esta última ronda de preguntas se ha finalizado el primer DDC 2020 con Cecilia y Carlos. Les agradecemos por su tiempo el día de hoy, por preparar esta charla y por sus palabras. Ha sido muy interesante y motivador conocerlos a ustedes y a todo lo que significa su trabajo. Ahora invitamos a prender sus cámaras para que podamos tener una foto grupal, virtual. A ver. Mientras van, mientras van prendiendo sus cámaras, en nombre del Centro Federado, agradecemos a todos los que permanecen a la Comisión de Cultura, ya que sin su apoyo este conversatorio no hubiese sido posible. Todos los que nos están viendo, recuerden que las comisiones tanto de asuntos académicos, cultura, género y difusión están abiertos y esperándolos para ser parte. A ver. Yo tomaré la foto. A ver, cuento. Ok. 4, 5, 2, 4. A ver, ya. 1, 2 y 3. Ya. Ok. Bueno, muchas buenas noches y gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima sesión el día 17 de septiembre con Aldo Mantovani. Hasta luego, muchas gracias. Okay. Gracias a Leo, ustedes. gracias. Chao. Gracias. Chao.